Súper. Entonces, Cristian, bienvenido. Buenas noches a todos. Biociudad, la sede del Movimiento Ambientalista Colombiano y Polución Bogotá. Entonces presentamos formalmente a nuestro magnífico invitado del día de hoy, que es Cristian Camilo Rivera Machado, ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes, compañero mío de estudio de guerras, aguantamos muchas noches de trasnocho juntos y buses de hora y media y buses, aprendimos cómo el Transmilenio funcionó hasta que colapsó, así es. También hizo una maestría en energías renovables en la Universidad de León, España. Y ha participado como investigador en un proyecto Innova, que es sobre el aprovechamiento energético de residuos bajo el apoyo del gobierno español. Así es. Y actualmente pertenece al grupo de trabajo del Ministerio de Ambiente en la formulación de normas, proyectos y políticas para la gestión integral de residuos y de fuentes de energía no convencionales. Eso me llama mucho la atención. También ha sido docente, o sea que hasta en eso colegas. Así es. Docente de cátedra de gestión de residuos en la EXI, en la Uni Agustiniana y en la Jorge Tadeo Lozano. En la Jorge Tadeo. Entonces, gente, tenemos a un especialista en el tema de manejo de residuos, en la problemática que tenemos, en todo lo que nos está sucediendo y todo lo que quieran preguntar al respecto. Es súper pertinente. También, nuevamente, tenemos, como siempre, al doctor Díaz, médico especialista también en polución en particulado y todo lo que hemos hablado, ya para los que nos conocen. Y yo, Diego Parra, el biólogo que se metió en esta locura de hacer algo de pedagogía por el medio ambiente. Maravilloso. ¿Listo? Entonces, bien, yo tenía más o menos como 4 puntos para llevar, pero primero tú tenías como una especie de anuncio parroquial que querías dar. Bueno, lo que pasa es que nos ha ido mal con los debates que hemos querido hacer sobre los filtros de PF. El doctor Vélez lo aceptó, no pudo venir. La ingeniera Mali, que ustedes ya conocen, tuvimos una discusión amigable en Twitter. Nos dijo que sí, que después del 4 le escribí y desapareció. Entonces yo creo que si hay alguno que conozca a alguien que sepa de filtros de PF, que por favor quiera venir a rebatir lo que decimos amigablemente. Nosotros decimos que los filtros no sirven, entonces está invitado, solo comuníquense con Diego, conmigo, o con Cristian también. También, algo hacemos. Listo. Muchas gracias por esa ayuda. Bueno, si bien creo que hemos hecho un anuncio bastante grande a través de estos días respecto al tema de hoy, el tema de hoy es supremamente álgido, supremamente importante, porque está en boca de todo el mundo. Pero primero yo quiero que le contemos al público, Cristian, qué es esa vaina de los residuos. ¿Qué haces desde el comienzo? Listo. Bueno, buenas noches, gracias por conectarse, gracias a Diego, a Gonzalo por la invitación. Realmente los he venido siguiendo, admiro esta actitud propositiva, porque es pasar de pronto de quejarnos un poco a decir, bueno, vamos a discutir, vamos a hablar, busquemos soluciones, y eso es muy admirable. Creo que necesitamos más espacios como este. Entonces, digamos, de antemano felicitarte por tu trabajo y ofrecer mis pocos conocimientos para todo lo que venga, ¿vale? Entonces, bien, listo. Entonces, pues, hombre, de entrada el tema de residuos es bien interesante. Digamos que es un universo desde el campo de la ingeniería ambiental o química o civil, como lo quieran ver, muy interesante porque todos los días nos vemos con ellos, todos los días. Digamos que bajo este sistema, esta sociedad de consumo, es inevitable no generar residuos. A mí me parecía curioso, hubo una noticia de una chica de New York que tenía un estilo de vida que generaba 0 residuos. Y seguro generaba muy poco, pero siempre algo va a generar, ¿no? Y es como yo empezaba mis clases de residuos con los estudiantes. Decía, oiga, ¿cuál es el residuo que usted siempre va a generar? Sólido. Sólido. Sí, mínimo heces. Digamos que de dióxido de carbono. O sea, nosotros tenemos una serie de residuos biológicos que no podemos evitar de ninguna manera. Exactamente. ¿Listo? Y luego cuando tú empiezas a vestirte, a comer, a satisfacer ciertas necesidades, van implícitos ciertos residuos. Hace poco tuvimos un seminario con el señor Marcus Kropotowski, es realmente un apellido muy complejo, y él decía que
que el hecho que se generen residuos muestra un fracaso en la sociedad. Parecía una premisa muy fuerte, pero igual interesante. Entonces, y eso, digamos, da una entrada a lo que se llama economía circular, que luego hablamos un poco más de eso. Pero bueno, residuos es algo que yo simplemente uso, es algo que yo descarto. Entonces, generalmente viene en forma de producto, digamos, yo compro un cuaderno, lo utilicé y ya no me sirve a mí y yo lo descarto. Correcto. Lo descarto como lo boto a la basura al servicio de aseo, digamos, lo doy al servicio de aseo o hago alguna cosa, pero a mí ya no me sirve. El hecho de que a mí ya no me sirve no quiere decir que a otros no le pueda servir. Y eso es algo en lo que Colombia está entrando y estamos trabajando fuertemente, y hay dos tipos de residuos, básicamente. Un residuo que es aprovechable y un residuo que es no aprovechable. Entonces, antes de eso, es importante saber que hay un tema muy curioso en Colombia, y es una diferenciación, una separación total, un divorcio total entre lo que son residuos peligrosos y un residuo no peligroso. Sobre lo que yo trabajo, o lo que yo he venido trabajando, son sobre los no peligrosos, ¿vale? Pero el peligroso tiene una normatividad específica. Podemos de pronto hacer otro programa sobre residuos peligrosos luego. Sí, es muy complejo también. Es bien complejo y muy interesante también. Pero entonces, en el caso de los no peligrosos, es con lo que nos manejamos día a día en nuestras casas. Básicamente, residuos de comida, que se llaman residuos orgánicos, o que se llaman putrecibles, o que se llaman rápidamente putrecibles. Digamos que hay varios nombres. Residuos aprovechables, que es papel, cartón, vidrio, metales, plástico, que es hoy por hoy el más famoso. Y podemos tener otros residuos que se llaman inertes o inservibles. Entonces, digamos, esos son un clásico ejemplo que yo siempre vi en clase, es cuando usted barre su casa, sale un residuo que es un polvo, con pelos, ese residuo realmente no sirve para nada. Realmente, hombre, en el mejor de los casos podría aprovecharse energéticamente, pero generalmente no sirve. Si me pongo a guardarlo, me da máximo un récord Guinness, pero no más. No más. Digamos, ese es el inservible, es un buen ejemplo. O el otro ejemplo clásico es el chicle. Sí. Ese es otro que suele ser inservible. O el otro clásico es los residuos del sanitario. No sirve, ojo, no sirve en el modelo en el que estamos. Hay otros países que todo les sirve, ¿vale? Y eso, si quieren, ahorita podemos seguir. Digamos, eso es como una introducción de saber qué son residuos y qué tipos de residuos hay. Genial. Listo. Entonces, todos tenemos ahorita una relativa claridad sobre lo que es un residuo y los tipos de residuos que tenemos, y por ende en la necesidad de manejarlos. Pero entonces, antes de irnos tan lejos, ¿qué es cómo se maneja este residuo aquí en Colombia? Vale. Creo que, y esto digamos es una apreciación personal de lo que yo conozco, porque también tengo que manejar tengo un nivel de ignorancia al respecto, y es que nosotros en Colombia también estamos un poco atrasados en el manejo de residuos. Tenemos unas intenciones muy bonitas, tenemos otras buenas intenciones, pero en algunos casos yo las veo en intenciones. Pero las acciones que realmente debería tomar y el curso que debería tomar Colombia, siendo un país con todas las ventajas de biodiversidad y de necesidad de protección ambiental que se requiere, pues no las está tomando, o al menos yo no las veo. ¿Sí? Pero ¿cómo está Colombia respecto a estos residuos? Vale, esa es una pregunta muy interesante. Digamos que hay varias cosas para ir abordando. Entonces, primero es nuestro contacto con los residuos como ciudadanos va hasta que yo me deshago de ellos. Sí. Entonces yo, sin mucho, saco la basura los martes, jueves, sábados o el día que pase el servicio social por mi casa. Y ese es hasta ahí yo sé. De ahí para adelante, yo como ciudadano nunca me enteré. Sí. A no ser que tenga el infortunio de vivir cerca de la entrega. Okay. Que sería otro caso. Pero digamos que nuestro contacto va hasta que yo lo descarto. Es importante mencionar que, digamos, con base en nuestro consumo, una ciudad como Bogotá genera 6.500 toneladas al día, que es un número importante. Y el país, digamos, con lo que se tiene, con datos oficiales de la superintendencia, se contabiliza 26.000 toneladas al día del país. Entonces eso es una cifra que, cuando uno lo mira ya desde el punto de vista de política pública o ya desde el punto de vista de un operador del servicio, uno dice, oye, estoy metido en un tema complicado. Y ahí, digamos, le hago cuña al profesor Collazos, que en paz descanse, que era una de las personas que sabía mucho el tema de residuos. Y él decía, el problema de los residuos no es que sean verdes, azules, amarillos.
o que generen CO2. A la larga el problema es que son muchos. Sí, es mucho. Y entonces cuando uno entiende eso y dice, oye, listo. Entonces, ahí estamos un poco. Hay que destacar que el país ha tenido avances importantes. Digamos que es correcto. Uno tiene que buscarle siempre como el barro medio lleno, muy vacío. Estamos atrasados, sí, pero ha tenido avances. Hace 10, 15 años, el país en temas de residuos era otro. Digamos que cuando uno mira 2000, 90 y demás, el país tenía un problema sanitario. Sí, porque los residuos no se recogían. Pues los residuos no se recogían o se recogían e iban a un botadero a cielo abierto. Si en el botadero a cielo abierto entraban los recicladores que hacen una labor fundamental en el país, entraban los recicladores a trabajar en el basurero. Entonces eran condiciones, digamos, en que me encontraba con una jeringa, me encontraba con cualquier cosa, tétano, digamos. Era un tema muy complejo. Entonces el país tomó una decisión en ese momento, válida, pero que hoy por hoy ya no nos sirve para nada. Y la decisión fue, oiga, volquémonos a una tecnología que permita mitigar ese problema sanitario y hacer un mejor manejo. ¿Y a qué se volcaron? Al relleno sanitario. A uno les gusta, a uno no les gusta, a mí personalmente no me gusta. Y lo hablo a título personal, fuera del ministerio. A mí personalmente no me gusta porque estamos enterrando recursos dentro de una economía circular, que es en lo que estamos entrando. Es una economía circular donde casi no hay residuos, o donde el residuo se vuelve un recurso para otra industria, para otra actividad. Entonces nos volcamos a rellenos sanitarios y en 15 años hay que destacar un avance importante. Digamos, hoy por hoy el 94% de los residuos del país se disponen de rellenos sanitarios. Hace 15 años estamos en el 40%. Digamos, hubo un avance por lo menos desde el punto de vista sanitario. Hoy por hoy no tenemos recicladores en el frente de trabajo. Eso es algo que ha mejorado. Laboralmente para la persona es súper importante. Y ambientalmente también hay algunas mejoras, aunque hay muchas cosas por mejorar. Pero digamos, frente a un basurero, un relleno sanitario es mejor. Ahora, frente a otras alternativas, el relleno sanitario se queda muy corto. Muy corto. ¿Sí? Entonces, eso es importante verlo. Hoy por hoy es un desafío absoluto conseguir un relleno sanitario. ¿Por qué? Por el not in my backyard, o sea, no en mi barrio. Nadie quiere un relleno sanitario. Hoy el que pueda conseguir la licencia ambiental para un relleno hoy por hoy digamos que ha trabajado muy bien o no sé, pero es muy difícil, Sería muy grave también. Bueno, de pronto porque yo soy de la misma perspectiva, así como Cristian acaba de decir, que considero que el relleno sanitario no debe ser, y creo que ni siquiera en sus principios debió ser, porque se sale de las manos, es territorialmente ocupa recursos, porque es complicado, porque es limitado, porque en fin tiene una serie más de errores que de beneficios. Sin embargo, pues es cierto. Sí. Y pues, a mí se me hace que nosotros deberíamos más imitar a la naturaleza. Yo hace años tuve acuarios de mar y de río, de agua dulce. Los acuarios de mar eran un ecosistema, estaba tapado, lo único que me entraba aire y salía un poquito de lo que produce, pero no había que echarle la comida. Pero los mismos residuos jamás tenía que ponerle filtro ni nada. Claro. En cambio, el acuario de agua dulce era como decir Bogotá, un filtro que estaba en alguna parte recogía mugre, lo saca uno y lo bota a la basura. Y esa basura va a algún lado. A mí se me hace que lo que tú dices es cierto, los rellenos sanitarios es simplemente esconder la basura, pero no por lo que voy a decir, pero es como lo que hace Volvo con los buses que nos manda a Bogotá, nos está usando de relleno sanitario. Si nosotros produjéramos menos residuos, sería mucho mejor que estarlos escondiendo, y si los metabolizamos, por decirlo de una forma más científica, sería lo ideal. ¿Hay algo que se esté haciendo en Colombia para eso? Sí, total, digamos, ahí quiero aclarar algo. El relleno sanitario, si uno no lo conoce, puede pensar que pues es muy malo. Y tampoco, digamos que el país tiene rellenos interesantes. O sea, yo ahí tengo que hablar como ingeniero, netamente. El relleno sanitario es una técnica de ingeniería que no es la mejor, pero tampoco es la peor, en el cual si se maneja con unos estándares de calidad muy altos, hombre, puede funcionar. Bueno. Y de hecho países como Corea desarrollaron un nuevo concepto de relleno sanitario, y es lo que se llama el relleno sanitario ecológico. Entonces le dan la vuelta un poco al tema de
Digamos que yo no lo entierro así como así, yo tengo que hacer una obra, tengo que hacer una impermeabilización para que los lixiviados no se vayan al subsuelo, tengo que tratar esos lixiviados con un estándar muy alto, ¿no? Digamos, y era curioso el relleno de Armenia. Cuando fui el relleno de Armenia, el señor, después de su planta de tratamiento de aguas de lixiviados, toma el agua. O sea, él en la visita de ley dice, listo, tratamiento de lixiviados, tan, eso lo toma. Yo nunca haría eso. Me parece loable, digamos, la intención del hombre, porque es muy interesante. Pero digamos que un lixiviado también muy bien tratado, y un escape de gases que sea un biogás, y que yo pueda generar energía, y que yo pueda construir un parque, una celda configurada, una cancha de fútbol. Ese es el modelo coreano con Corea. Seúl tenía el región central más grande del mundo. Manejaban 20.000 toneladas al día o de ahí para arriba. Entonces, hombre, puede funcionar, sí, pero aún así, cuando uno quiere ver el estándar alto, uno mira países como Suecia o como Alemania, y ellos todavía tienen rellenos, pero el relleno básicamente dispone las cenizas del incinerador. ¿Sí? Entonces es otro concepto. Si nosotros disponemos el 94%, ellos disponen el 2 o 3%. Entonces el relleno sanitario digamos que es algo que yo tengo que utilizar así no quiera mucho, pero ya lo uso para los inservibles, para lo que efectivamente ya no tiene ningún valor. Pero hay que poder hablar. ¿Se usa incineración? No. Ellos digamos, reciclan mucho, compostan mucho. Y una parte la usan para energía. Entonces una parte... ¿Cómo producen energía? Incinerándolos. Es que ese es el problema. Claro, esa es otra opción que es menos peor que el relleno, pero sigue siendo interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al relleno yo lo entierro y no hice nada. Sé mucho, saqué un biogás. Pero si yo lo incinero y genero energía térmica, que a la larga puede ser más limpia que una fuente de carbón, hombre, aunque sea cojo el potencial calorífico del residuo y lo utilizo. Además, digamos que ahí yo en uno de los viajes conocí, vimos cómo preguntamos, porque no fuimos hasta allá, en un paseo no se va hasta allá, pero preguntamos más o menos cómo funcionaban las de Japón, porque también estuve por allá. Ellos manejan también incineradores, muchísima energía de todos sus desperdicios y el potencial calorífico de todos los residuos, a base de carbón sobre todo. Entonces los plásticos producen cantidades de energía. El punto es la tecnología que utilizan para que no liberen grandes escapes. Sí. Bueno, ahí el 50% de los costos de un incinerador es tratamiento de gases. Porque yo tengo que tener un estándar de tratamiento de gases que casi que emito vapor de agua y algo. Es el nivel muy avanzado. Yo tuve la oportunidad de visitar un par de plantas de incineradores y tú no te das cuenta ni siquiera que es una planta de incinerador. Visité la de Ámsterdam y visité la de Kioto, en Japón. Hombre, y están además, lo integran con la ciudad, me parece impresionante, porque acá a veces molestamos mucho con que sí, lo integran y tú ves el escape y tú ves como si fuera otro. Pero una pregunta, sí. Si incineras basura, por decirlo así, esa basura no tiene solo compuestos biológicos, hay por ejemplo metales pesados, como mercurio, hay aluminio, hay hierro. Por ejemplo, los filtros de los carros recogen mucho hierro. Eso si se incinera, de todas formas no va a producir CO2 y agua, porque van a salir las moléculas de los metales. Entonces, ¿hay forma de limpiar eso en alguna forma? Sí. De hecho, muchos de los metales pesados quedan en la ceniza. No alcanzan, además son hornos de una eficiencia totalmente alta, son hornos que trabajan a 1200 grados centígrados o 1400 de ahí para arriba, ¿no? Tienen tiempos de residencia del material cortos que hacen que la combustión sea muy rápida y que se genere la menor cantidad de gases como dioxinas y furanos, que pueden ser complejos, cancerígenos. Entonces son hornos de una tecnología muy alta que hacen que la combustión sea lo más limpia posible. Y el tratamiento de gases busca, tratar gases contaminantes que pueden ser aromáticos, que pueden ser mercurio. Está en uno de los límites de calidad. Nosotros ya tenemos límites de calidad para incineradores de residuos. Tenemos la norma resolución 1377 de 2015. Yo ayudo un poquito por el ladito porque era más de calidad del aire. Y está el estándar de emisión. Entonces te dice, mira, mercurio, pues no sé cuántas partes por millón, tienes que tener un monitoreo continuo de medición, y eso es algo muy caro, digamos. Sí. Y es importante que cuando tú lo tengas y detectes algo que
que puedes estar, que se puede estar emitiendo y que es peligroso. Aparte, lo que incinera son residuos no peligrosos, generalmente. Quiero hacer un paréntesis, de lo que hemos hablado antes, pero quiero que noten que esto apenas, o sea, tan pronto, si Transmilenio y el doctor Berens si nos está viendo, espero que nos esté viendo. Soy un profesor. Sí, pero el tipo igual nos hizo el quita una de estos envió. Mire lo que se está perdiendo, doctor Berens. Pero el punto es que el 50% de los costos para mantener el ambiente limpio de la incineración de basuras, eso es su costo, y es su costo. Es su costo el 50%. Imagínense entonces cuánto costaría Transmilenio para manejar los gases. Yo tengo una pregunta y son cosas químicas. ¿Cómo se trata, por ejemplo, el formaldehído? ¿Se puede producir ahí? ¿Cómo se trataría para volverlo, o gases como los pH, que son cancerígenos, a romperlos? Mi pregunta es por esto. Yo trabajo con filtros hace muchos años, utilizo fotoxidación catalítica y he hecho experimentos y veo que sí rompe los gases, pero produce otros que también son cancerígenos más pequeños. Entonces, ¿cómo se hace? Porque sería un proceso unitario por cada gas. Básicamente son digamos, un tratamiento estándar de los más sencillos. Puede ser un filtro de mangas, que básicamente es el gas, yo le bajo la temperatura y lo empiezo como a lavar, por decirlo así, con agua, y empiezo, digamos, a condensar muchas de las partículas que pueden emitirse y no peligrosas, que al final me quedan en una torta, como de agua, como de residuo. ¿Vale? Del tratamiento de gases me salen residuos. Hay otro que se llama un precipitador electrostático. Entonces, son paredes, uno positivo, digamos, cargado con un cátodo, un ánodo, donde yo pongo a circular el gas y las partículas que tienen, digamos, cierta afinidad electrónica se me van a uno o al otro, y al final yo escurro eso y precipito y es una torta, digamos, de metales pesados y demás. Digamos, hay muchos, hay ciclones, yo de ese tema no sé mucho, pero digamos las tecnologías han avanzado bastante. Pero fíjate que son máquinas suficientemente robustas que permiten la capturación. Y capturar diseñadas. Absorción. También hay absorción como el carbón, ¿no? Sí. Lo que tú dices del agua me gusta mucho la idea porque mira, que yo observé esto. Tú pones un acuario en la séptima, que es la vía más contaminada de América, y los peces mueren en 2 meses. Y lo que mira ahí cerca. No te vayas a ir, esa es la peor vía de Bogotá. Y el caso es que si tú empiezas a filtrar el aire antes de que entre, empieza a aumentar un poquito la sobrevivencia. Pero si tú mides esa agua, se huele feísimo. Huele absurdamente feo. O sea que el agua sí sirve como método de filtrado. Claro. Sí, claro que sí. Yo repito, digamos que en ese tema sí me siento un poco, pues como me siento con el conocimiento muy adecuado. Sé que existen máquinas diseñadas específicamente para el tratamiento de gases de incineración. ¿Tú crees que, por ejemplo, poner cascadas ayuda? ¿Cascadas artificiales? No tengo ni idea, sería porque aparte yo tengo que conducir el gas, ¿no? Sí, entonces no sabría cómo, o sea, yo sé que cuando conduzco el gas, digamos, si el gas va en sentido ascendente, yo, digamos, boto en contracorriente agua en micropartículas también para que ayude como a filtrar y a lavar ese gas. Pero yo no sabría cómo la cascada funcionaría, sería interesante mirarlo, digamos. Lo del agua a mí me interesa mucho porque mira, tú puedes poner el aire, solo coger aire por ejemplo para filtrar en la atmósfera o para filtrar desechos bien profundo, y que cuando vaya subiendo por los cambios de presión empiezan a pegarse ciertas partículas, a ser despegadas de la burbuja, y esas se van a volver como no sería un aerosol sino ¿cómo se llama? Un coloide. Ok. Sí, de hecho, a veces al final eso es un tren de tratamiento como el tren de tratamiento de aguas residuales, que digamos, yo primero hago el desbaste, después hago fleculo, lo que tenga que hacer. Es un tren de tratamiento y al final a veces ponen biofiltros, entonces ponen microorganismos para que ayuden a terminar de pronto lo que no se pudo depurar en sus fases iniciales se puedan, digamos, por medios biológicos. Es que en una especie de ingeniería inversa no se puede, por ejemplo, cuando se va a clasificar la basura, hacerla también por peso, para que los residuos, a veces el vello y todo eso que tú dices, y sabemos todos que no sirve para nada, quede por encima y se pueda recoger fácilmente, y de vidrio,
pedazos sólidos. Realmente se separa, porque a mí no me interesa meter en un incinerador ni vidrio ni metal. Sí. Ni vidrio ni metales, no me interesa. ¿Por qué? Porque no hago nada y me quita calor. Sí. ¿Vale? Y entonces una de las variables de diseño es, oiga, ¿qué poder calorífico tienen sus residuos? Aparte que no son muy buenos. De hecho, el residuo mixto no tiene un poder calorífico muy interesante. Y por eso, digamos que por eso lo interesante es una disposición final, es una eliminación del residuo, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos que yo hago una preselección de los residuos que voy a llevar. Si yo busco llevar residuos mixtos que tengan, digamos, papel contaminado, que es un papel, las servilletas, ese tipo de residuos, digamos, son los que yo suelo llevar. Aparte, es interesante que no tenga un porcentaje de humedad elevado. Que no tenga. No, que me quita calor. Oye, O sea, tengo que cargar un montón de calor para quitar la humedad. muchas preguntas. Sí. Es que son montones, pero bueno, pues también voy a respetar un poquito el tiempo. Los hornos donde queman a la gente se van a amalgamas, ¿eso tiene algún control? Porque eso genera residuos. Tiene estándar de emisión, eso lo sé, tiene, eso es la 908, resolución 908 de 2009. En esa resolución ese es fuentes fijas, ¿no? Digamos que Colombia tiene, y acá me estoy metiendo en el ámbito de mis colegas que te manejan el tema aire, tiene una resolución, digamos, macro para fuentes móviles y una resolución macro para fuentes fijas. El horno crematorio es una fuente fija y él tiene un estándar de emisión, entonces dice, vea, para ácido clorhídrico usted tiene que cumplir tanto el parámetro, tiene los parámetros para el estándar Bueno, de eso emisión. es cuanto a las emisiones, Sí. pero hablando de lo que sale, pongamos un... De lo que entra, no estoy seguro, yo no creería, tiene amalgamas, tiene... Claro, no, imagínate que le hicieron una operación y tiene una platina. Exacto. Yo creo que el control no sería difícil, ¿no? Sería interesante, pero sería difícil. Pero también lo que pasa es que hay una cuestión ahí de moralista, de la cual, es una cuestión moralista porque pues uno no va a tratar los residuos a todos y los va a mezclar las cenizas de todos con todos, y porque hay una cuestión de que toca separar, y pues realmente todo lo que son prótesis y todo ese tipo de bienes que vienen contramarcadas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se pueden extraer y muchas Pero veces... por ejemplo, una persona que tenga tornillos en una platina, te toca operarlo prácticamente. Claro. Tenga amalgamas. Una vez incinerado eso queda ahí, digamos que se podría hacer también un tamizado. Pero es que la amalgama es como hacer el oro. Tú lo calientas y te va a salir mercurio. El mercurio te sale facilísimo. Hombre, yo no sé previo, o sea, yo no sé cómo el cadáver si le hacen tratamiento, la verdad, no, Yo yo tampoco lo conozco. Sé que tiene un estándar de emisión y es bastante estricto. Yo creería que no tiene un pretratamiento antes de entrar en un horno. Se asumen muchas cosas. Le hacen un tratamiento para que aguante, hablando crudamente, en la funeraria cierto tiempo. Sí. Y ese tratamiento es con líquidos y uno de esos líquidos es formol. ¿Qué pasa cuando el formol se calienta? Bueno, los vapores, sí, pero yo a eso es lo que iba, o sea, por eso le preguntaba a Cristian, para los que nos están viendo, que cómo nosotros estamos manejando, cómo nos está yendo en ese tratamiento de residuos aquí en Colombia, porque pues nosotros estamos preguntando algo que puede sonar incluso evidente, ¿no? Sería primero retirar las partes de una persona con prótesis antes de quemarlo. Y estamos hablando crudamente de algo que para muchas personas quizás sea como sensible, pero pues en serio, ¿qué se hace? Y entonces el decreto, me dijiste 908 del 2009, pues no sabemos hasta qué punto tienen considerado esas No, porque va al estándar de emisión. Son estándares, exacto. Entonces, también otras cosas que nosotros hemos dicho ya aquí en el canal es, por ejemplo, los estándares de emisiones que nosotros conocemos y que hemos hablado aquí en el canal los hemos hablado porque son muy arcaicos y son unos estándares muy laxos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros aquí en Colombia tenemos ese tipo de cuando uno dice, no, es un decreto muy estricto en términos de emisión, ¿hasta qué punto realmente es estricto? Porque nuestro plan decenal en términos de emisión es vergonzoso. Sí, ni siquiera coincide a niveles cancerígenos de ciertos productos que luego fueron nombrados cancerígenos. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de normatividad del aire para Bogotá, ¿sí? Es como que podría llegar a estar incluido ahí, obviamente. Sí. Pero bueno, lo que... digamos, para responderte a tu pregunta, que creo que no la he respondido del todo, entonces Diego me decía, bueno, ¿cómo estamos? Es una buena pregunta, hay que
uno puede tener tres tipos de comparaciones. Yo puedo comparar con Suecia, voy a estar absolutamente bajado. Muy mal. Yo me puedo comparar con un país que esté más o menos en el mismo nivel, México, en temas de residuos, y estamos más o menos parejos igual, y incluso con Chile, aún uno lo creería. Y yo me puedo comparar con un país como El Salvador, que de pronto tiene un rezago adicional al que nosotros tenemos. Entonces, hay una condición muy interesante para Colombia, y es el ingreso a la OCDE, ¿no? El ingreso a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es básicamente un grupo de países poderosos que establecen unas reglas de juego entre sus políticas económicas, ambientales, sociales. Eso para mí ha sido algo muy interesante. De hecho, desde el Ministerio ha sido muy, muy bueno, porque lo que hizo la OCDE es, bueno, ustedes quieren entrar, perfecto, listo. Para que ustedes entren, pues, cumplan todo esto, ¿vale? La OCDE hizo más o menos 270 o 250, algún número así, recomendaciones para entrar. De esas, el 75 son netamente ambientales. Entonces ahí es algo interesante ver cómo esos países le dan mucha importancia al tema ambiental, y cómo nosotros ahí decimos, oiga, si tenemos el 30% de las recomendaciones son ambientales, es porque hay algo que de pronto no está muy bien, o algo puede mejorar. De esas 70 y pico, 9 son de residuos. ¿Vale? Entonces es súper interesante. Y con base en eso nos pusimos a trabajar con DNP, con el Ministerio de Vivienda, con muchas, digamos, instituciones, y ahí se han sacado cosas adelante. Entonces, ese cómo estamos se respondió a ello. Ese se respondió en, oiga, vea, el promedio de reciclaje de los países OCDE es del 40%. ¿Ustedes saben cuánto puede estar el promedio de reciclaje, la tasa de reciclaje del país? De Colombia. Es una pregunta genial. No sé si alguno de ellos puede ayudar de los que está conectado y contarnos cuánto creen que se recicla el país. A ver si alguien responde algún... Echemos números. El promedio de países donde está entre el 40 y 50%. ¿El promedio? El promedio. Claro, porque hay países que reciclan 80% y hay otros que se quedan más pobres. ¿Diciendo algo por ahí, 5%? 5, ¿tú qué dices, Diego? Yo estaba por ponerle más o menos un 10 de chévere. Es un poquito más optimista. Hombre, cuando uno ve las cifras se sorprende, pero uno no va a creer. Para el 2014, estimamos, pues se estimó una cifra de... Hay alguien de los suyos dice 17. Seguro será mi colega Carlos Pineda. Saludos, Carlitos, gracias por escucharnos. Es un colega que trabaja con nosotros y efectivamente estimamos 17%. 17%. Bueno, casi le pego. Digamos, y cuando uno mira ese contra los países de América Latina y el Caribe, hombre, no está tan mal, ¿vale? Ahora nos preguntaremos, ese 17 no es porque nosotros seamos viciosos, nosotros como ciudadanos, no es porque cada uno en su casa haga el ejercicio vicioso de partir de una fuente y efectivamente se lo entrega al reciclador o a la... No, es por eso. Es porque los recicladores se rompen la espalda, perdón la expresión, porque es admirable el trabajo que hacen, tratando de subsistir de una manera honesta y digamos ambientalmente amigable, recogiendo residuos en las calles. Los recicladores mueven el 52% de ese 17 y el otro 48% lo mueve la industria privada por algunos acuerdos, digamos, de ya subproductos industriales o comerciales. Por decir algo, un ejemplo, entonces Familia en Kimberly y los papeleros requieren mucho papel, ¿no? Y ellos a veces se quedan cortos con lo que los recicladores pueden hacer y le piden a ciertos grandes consumidores denme todo el papel que le quede, todo el cartón que le quede. Entonces, claro, imprentas, grandes oficinas, grandes superficies comerciales, un almacén como la comercial papelera, ¿no? Entonces ellos hacen unos acuerdos comerciales, digamos, para papel y cogen, entonces la industria también se encarga de coger un porcentaje importante de ese residuo. Entonces es una mezcla como de ambas cosas, una mezcla entre el trabajo que hacen los recicladores y la industria que requiere mucho material. Oye, hablando de recicladores y lo que reciclamos, que es muy poquito, el 17%, ahorita con el reglamento ese de las bolsas, pues ¿qué hacen las bolsas? Ayudan a separar las cosas. Ahora le ponen un impuesto. ¿Qué pasa? Ese es
es el tema, y además es el tema chévere del momento, sino que pues había que hacer una introducción. Total. Las introducciones se vuelven supremamente chéveres cuando... Yo no sabía que podríamos hacer un programa Solo sobre las vamos a quedar cortos. Porque... Sí. Pero entonces, hablemoslo entonces si quieren, porque yo tenía aquí otra pregunta y era que pues otros países cómo lo manejan, pero ya nos dimos cuenta de que entonces Suecia es como el estándar a seguir. Suecia, Holanda, Alemania. ¿Y qué hacen ellos que nosotros no hacemos? Finlandia. Entonces, cuando uno mira que cómo digamos está la torta de los residuos, para dónde va. Entonces uno dice, listo, 17% se va a reciclar, vale. El otro 83% se va a rellenos sanitarios en una proporción muy alta. Sí, seguimos con botaderos, hay poblaciones del Chocó, del Amazonas, que siguen botaderos, seguimos botando cuerpos de agua, y eso es una cosa muy compleja, ¿vale? Cuando uno mira las cifras de superintendencia dice, si no estoy mal, el 0.1% de los residuos se va a cuerpos de agua, entonces la cifra es engañosa, uno dice 0.1% estamos bien. Pero cuando tú dices el 0.1% de 26.000 toneladas al día, hombre, ya, ahí ya la cifra no es tan chévere. Hay otro porcentaje importante que se va a quemas, ¿vale? Que sobre todo sucede en tema rural. En tema rural sí que hay un atraso grande en el país. Y hay otra parte que se lleva a unas figuras que existen, una es la celda de contingencia, otra es la celda transitoria, y hay una figura muy interesante que se llama planta integral. Viene creciendo. Una planta integral es un sitio donde me llegan los residuos, yo separo todos los residuos, lo que me sirve lo reciclo, lo que me sirve lo composto y lo que no me sirve hago una celda, digamos, como con un estándar de relleno. Esa es una figura muy interesante que viene creciendo. Entonces ahí estamos. Un país como Suecia, ¿qué hace? Un país como Suecia recicla y composta el 70% de los residuos. 20% lo lleva a 25% lo lleva a tratamiento térmico, o sea, a incineración. ¿Por qué ellos le apuestan tanto al tratamiento térmico? Porque, hombre, los inviernos son tenaces. Entonces, lograr tener energía térmica en invierno es una apuesta. Entonces, si yo tengo que quemar residuos, lo hago. Digamos que hay 25% más o menos en tratamiento térmico y el otro 5% para el relleno. Ese otro 5 termina siendo las cenizas, termina siendo los desperdicios del compost que no van, los rechazos del reciclaje, digamos que, pero eso, mantienen un relleno, pero en una mínima proporción. Están haciendo algo para controlar en Bogotá. Todas las noches queman en el sur. Yo tengo una red de informantes y me dicen, están quemando. ¿Hay algo que estén haciendo las autoridades? Quemando de basura en las noches. Ya, es que especialmente los viernes. Seguro. Y eso obedece a un tema más social, sí. Digamos que de infraestructura que tiene la ciudad. Digamos que la ciudad, por lo menos en servicio de recolección, y eso es otro de los avances que el país tiene, digamos que hay que destacar. Hombre, seguramente sería mejor que tuviéramos una recolección diferenciada, pero el 98% de los residuos en áreas urbanas se recogen. Y eso es una cifra brutalmente buena, ¿no? Porque ya tú sabes que tú lo sacas y te lo recogen. Entonces, esa gente que se suele quemar generalmente, ¿no? En otros casos no, obedece a personas habitantes de calle. Sí. Entonces, habitantes de la calle queman llantas para sacar el acero, y el acero va en el momento. O queman simplemente porque hace frío. Porque hace frío y si tú duermes en la calle te va a hacer frío. Entonces, esas quemas obedecen en muchos casos a esas dinámicas, digamos, sociales. Sí, en Bogotá hace frío y en Suecia deberíamos apostar a Pero bueno, ahora sí, yo creo que hemos tomado prácticamente la hora y hemos tenido bastantes vistas, veo 623. Muy bien. Gracias a todos los que nos han visto. Sí, estamos bien en Facebook. El Periscope ha estado un poco más abandonado hoy. En ambos Periscopes. Y tu Facebook aparentemente también ha estado concurrido, sobre todo los colegas. Colegas y amigos, hombre, yo digamos que... Y creo que se acaba de suicidar el tuyo. Vale, ya miraremos. Pero, entonces yo creo que hoy quiero darle, digamos, esta recta final para terminar del tema de los residuos. Precisamente hablar de las bolsas, un tema álgido
un tema que ha llevado a muchas personas a quejarse en distintas formas, personas que todavía no comprenden lo nocivo que es el uso de una bolsa plástica, las personas que todavía se preguntan que cuando van al mercado y entonces ahora en qué me llevo el mercado, como si no hubieran más opciones, y resulta que de todas maneras tenemos que recordar que las bolsas plásticas son un recurso o invento bastante reciente. Sí. Teóricamente las bolsas plásticas hasta más o menos los años 80, pues más o menos cuando se empezó Finales de los 70, 70, 80 es que se empezó como a poner de moda la vaina, porque mi abuela, yo recuerdo a mi abuela, ¿y usted se acuerda de mi abuela? Ella andaba con malla, una malla para arriba y para abajo, siempre andaba con su mallita y con el carrito es el plegable metálico. Sí, un carrito plegable, íbamos siempre a hacer mercado. Bastantes vistas. Perdón, ahí murió. Sí. Bueno, qué pena. No, una breve interrupción de lapsus no lapsus de la Unión Soviética, no, sino del Facebook. La transmisión desde mi Facebook Live estaba fallando, entonces los invito, tío Parra, en Periscope, @tío Parra. Y por Facebook Live desde @biociudadpedagogía. Pueden buscar ahí Biociudad. Soy nuevo en estos ámbitos, entonces me disculparán. Vale, aquí lo que seguiremos en estos. Entonces, pues sí, hay un decreto que se pactó, eso fue en el 2016, tengo yo aquí anotado, en el 0668, 28 de abril del 2016 se pacta, algo que en el momento en que yo lo escuché me pareció fantástico. La cancelación del uso de las bolsas plásticas para mí fue una enorme satisfacción pensar que Colombia estaba finalmente proponiendo acciones concretas para eliminar la bolsa plástica, y oh sorpresa, ha sido hasta medio caótica la cuestión. Sí. Porque el Ministerio del Trabajo, me ha dicho, yo siempre cargo mi bolsita, es más, la traje para que la vean, y claro que estaría haciéndole propaganda al Centro Democrático ahorita, estaría haciéndole propaganda al Centro Democrático ahorita. Pero bueno, esta es la bolsita, es una berraca bolsa que yo siempre llevo, siempre cargo, yo te la mostré el otro día, siempre cargo la bolsita, y yo tengo suficientes bolsas en mi apartamento también para hacer el mercado, y hasta el carrito de mercado. Es decir, recuerdo las viejas enseñanzas de mi abuela, con quien hacíamos mercado de esta forma. En plaza, lo discutimos hoy, discutíamos que ir a plaza pues es llevar canasto, es llevar otro tipo de recurso, pero o sea, que uno en verdad se complique la vida pensando que no tienen que llevar el mercado. Y hay un problema, que es que la gente también se está quejando por el cobro. Me acuerdo. Honestamente, tienen razón. Vale, hablemos de bolsas. El tema de bolsas es genial. Es genial, ¿no? La verdad es que es genial. Digamos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos normativos, pero el que se nos volvió taquillerísimo fue el tema de bolsas. Sí. Digamos que este tema no es nuevo. Bogotá ya venía trabajando en el tema, y ahí hay que hacerle una cuña al distrito en ciertos, en ciertos ámbitos, lidera muchos temas, ¿no? Propone muchos temas. Muchas gracias. Bien, queridos Facebook nautas y ciberescuchas, nos acaban de complacer y atender con Estamos hablando de frío y agua de panela. Sin queso. Agua de panelita. Qué pena. O si quieres, hágale. Y agua de panelita aquí en vivo y en directo, y seguimos hablando de las bolsas plásticas, el tema taquillero. Pero tú dices que en Colombia está mejorando eso para no usar bolsas. ya vamos allá. Digamos que el tema de las bolsas es genial. Lo que tú dices es verdad. No es nuevo, los bolsos no son, pues tampoco, llevarán 20, 25 años en el mercado. Pero a nivel mundial tuvieron una expansión brutal. O sea, desde que empezaron a salir, nos volvimos absolutamente dependientes de la bolsa. Y se nos olvidó que vivíamos sin bolsas. Sí. Perfectamente, ¿no? Entonces, gracias a la industria del plástico, realmente la petroquímica tiene muchos ámbitos de acción. Las ramas gigantes, y son unos pulpos grandísimos, por eso han invadido toda la esfera global. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el tema? Así de rápido empezaron a hacer la distribución de bolsas, y así de rápido empezó el mundo a tomar acciones. Digamos que
en la región somos de los pocos que tenemos acciones en el tema. Nos guste o no, que sí, que peleamos, no sé qué, listo, de acuerdo, pero somos de los pocos países. Si no me recuerdo mal, Uruguay, Argentina, Brasil. Chile viene para algo también, pero empezó creo que Uruguay, si no estoy mal, luego siguió Argentina y Brasil y Argentina son como paralelos en el tema. Entonces si uno mira toda la región, hombre, todavía hay muchos países que no han hecho absolutamente nada y de pronto están medianamente lentos en hacerlo. Sí, por eso. Esa época para mí fue como bravo. No, sí, se puso las pilas con lo de la bolsa plástica. El bloque europeo lleva más años. Y digamos que cuando yo entré al ministerio y empecé a trabajar temas de residuos, mi jefe de ese entonces me dijo, oiga, usted encárguese de este tema. Ya venía trabajando o cocinándose un proyecto de resolución de bolsas, ¿no? Desde el 2013. ¿no? Yo entré en el 2014 y entonces empecé a trabajar. Y lo primero que yo hice al sentarme con mi jefe, mano, cobrémoslos. Entonces me quedó como así, ¿no? Eso fue en 2014. Entonces, como no, espere, es que digamos es difícil de entrar con una medida tan agresiva de entrada, ¿no? Hay muchas medidas que los países han tomado. ¿Por qué no empezamos a regularlas? Empecemos a hacer un cambio, pero no tenemos listo, pues, está bien. No fue, para mí era mejor haber entrado cobrando. Ya vamos a explicar por qué, y hay muchos que no les gusta el tema del cobro. ¿Y por qué yo le propuse eso? Porque yo acababa de llegar de hacer mi maestría. Yo hice una maestría en España y tuve la oportunidad de estar en algunos países de Europa, y en Europa donde tú vayas y vas a hacer una compra, te cobran más. Sí. Entonces la gente ya tiene en su imaginario que si voy de compras, llevo mi bolsita, ¿vale? O llevo mi canasto, o llevo... Lo que Europa hizo al cobrar la bolsa es lograr un cambio de cultura ciudadana, un cambio en el hábito de consumo, y eso es a donde va, digamos, encaminado todo este tema. Entonces, ahora, otra discusión es cuánto se debe cobrar. Esa es otra discusión. Allá cobraban 10 céntimos de euro, bolsa, o sea, 300 pesos. Es un valor que uno lo piensa más, ¿no? Muy agresivo. Muy agresivo. Entonces, lo que yo le propuse a él es, oiga, hagamos esto. No, regulemos, listo. Entonces empezamos a trabajar la resolución 668 de 2016. La resolución lo que buscó en su momento es, oiga, listo, no los obligamos de trabajo a cobrar, pero vámonos con los grandes. Vámonos con los grandes, listo. ¿Quiénes eran los grandes? Si están definidos en el artículo 1. Grandes superficies comerciales, almacenes de cadena, superetes de cadena y farmacias de cadena. O sea, en ese momento lo que queríamos hacer es, vámonos con los grandes. Los que más compran bolsas, por ejemplo. De entrada, ojo, y ahí hay una discusión todavía de fondo y es, espere, las tiendas de barrio distribuyen muchas bolsas. Pero cantidades abrumadoras. Pero digamos, listo, vámonos con los grandes porque era con los que teníamos margen de regularlos. Sí. Digamos que entrar a regular a todas las tiendas de barrio del país. ¿Cuántas tiendas de barrio hay en Colombia? Y después, ¿quién va a tener los ojos de vigilarlos? Entonces ahí hay que ser como consecuentes con lo que uno tiene y decir, listo, vamos con los grandes. Y lo que hace la resolución es decirle, listo, si usted es un distribuidor, que lo definimos en esos 4, lo acabamos de decir, usted tiene que hacer un programa de uso racional de bolsas. Entonces, ¿y eso cómo se come? Listo, es un programa en el cual usted va a establecer estrategias, primero de prevención, segundo de reciclaje y reutilización, y tercero, digamos, de comunicación y sensibilización con el consumidor. Entonces, aquí, ¿con quién trabajamos esto? Con FENALCO. FENALCO fue un socio, digamos, de este tema. Y FENALCO agrupa a todos, Grupo Éxito, Colsubsidio, CAFAM, Panamericana, digamos, Home Center. Home Center ha sido el mejor. No se ve ninguna cuña, sino que no esperábamos la respuesta, digamos que no esperábamos la respuesta tan agresiva de una gran superficie como Home Center. Entonces cuando empezamos el tema Home Center digo, bueno, ¿sabe qué? Yo lo voy a quitar de una. Todos, no, sí, pero entonces, y la quitó, no la quitó de todos los puntos, empezó a hacer una gradualidad. Entonces digo, bueno, el Home Center Calima no te dan ni media hora. No, te dan unas cajas, le dices, lleve, usted vea, no sé. Sí. Y en macro. Ahora, y macro nunca dio. Y Priceman tampoco nunca ¿no? Digamos, son superficies que se juegan a la larga. ¿Qué es lo que se está jugando en la superficie al decir yo no voy bolsa? Se está jugando que peleen con los pasajeros. Se está jugando que la gente diga, pues aquí no me dan por al lado así, entonces voy para el lado. O se va a la tienda. Se está jugando que pierdan clientes. Sí, y eso es algo, digamos, ya lo están haciendo, ya lo están hablando, y es algo
admirable, digamos así. Sí, claro, Se interesa uno. uno tampoco da bolsas. De van abogados. Entonces, esta obligación fue, oigan, hagamos un programa de bolsas. ¿Qué pasó? No, digamos, ¿y qué fue lo que nos sorprendió tanto? Que el tema cogió mucho medio. Es bueno que coja mucho medio, es bueno, pero los medios nos desinformaron mucho a la gente. Entonces salieron noticias de diferentes medios que decían, desde el 28 de abril se prohíben las bolsas. No, hombre, si usted lee la resolución nunca prohíbe la bolsa. La resolución simplemente le dice, venga maestro, vamos a empezar a disminuir las bolsas. ¿Sí? Y usted año a año va a empezar a reducir las bolsas que entrega. ¿Cómo? Bueno, desde puntos. Entonces el grupo de éxito da puntos. Si tú llevas tu bolsa, te dan unos puntos. Eso es mejor que cobrar. Son estrategias de fidelizar al cliente y de incentivarlo a que lleve su bolsa. Entonces, listo, perfecto. Aún así, entonces, nosotros listo, quedamos con la resolución perfecta, vale. Después de que la resolución salió, salieron como unos 4 proyectos en el Congreso de ley Sobre la bolsa. O sea, se fue un taquillero que 4 diferentes congresistas crearon proyectos de ley de bolsas plásticas, ¿no? Y todas, o la gran mayoría, iban apuntadas a cobrarla, ¿no? Las medidas hay básicamente 3 medidas que el mundo toma más bolsas. Una, la más radical, prohibirlas del todo. Que es la que me gusta. Es la más radical y lo hizo, si no estoy mal, Zimbabue hace poco, ¿no? Berlín también tuvo un... África es muy interesante el tema de bolsas, ¿no? Porque cuando uno mira, de hecho yo hice un mapita por ahí que les puedo compartir, de los países que habían tomado acciones, ¿no? Y en África toman muchas acciones y generalmente no estamos acostumbrados a que en temas ambientales uno vea que África tiene una normatividad muy robusta, ¿no? ¿Por qué? Porque países como Zimbabue, países como Mozambique tuvieron un problema muy fuerte con bolsas. Ellos, si no estoy mal, Mozambique decía, tuvieron que hacer una campaña, digamos, de declarar la bolsa como flor nacional. ¿Cómo qué? Flor nacional. Porque las bolsas, como es un país semiasiático y hay, digamos, cierta régimen de vientos, las bolsas que la gente dejaba por la calle se quedaban pegadas en los árboles. ¿Qué Guajira? Que pasa igual que Guajira. Pero no va por carretera en Guajira. Sí. Entonces ganan tuvieron una campaña de la bolsa es la flor nacional. Entonces, claro, la gente como que se empezó a chocar y empezó a tomar, y ellos toman decisiones de prohibir la bolsa plástica. Entonces, es una decisión radical. La siguiente es cobrarla, que sigue siendo medianamente agresiva, y las otras toman acciones de diferentes maneras, regularlas, disminuir el consumo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tomamos la última, que era regularla, disminuir el consumo, y ahí mismo empezaron a salir proyectos de ley, y los congresistas enloquecieron, ¿no? Digamos que querían mostrar la gestión de una manera a veces bastante pobre, ¿no? Porque ya llegaron proyectos de ley muy tristes que me dicen, no es justo que esos señores que tienen pues tanto poder y tanto dinero presenten un proyecto de ley de esta pobreza técnica. Hubo unos buenos y extraño es algo más triste. Hubo uno interesante que era el de Navarro Wolf. Me pareció interesante, era quizás el mejor proyecto de ley. Bueno, ninguno de esos proyectos pasó sus rondas en el Senado, y lo que pasó es que venía la reforma tributaria y por ahí se fueron todos, ¿vale? Pero fueron todos, bueno, ya que no pudimos por una ley, metamos por reforma tributaria, ¿vale? Entonces, digamos, fue algo que digamos que tampoco es que haya nacido del ministerio así netamente, sino hubo un tema, digamos, importante del Congreso, y ellos propusieron diferentes cosas, que bueno, que un impuesto, a la verdad que un impuesto, y eso es lo que a la gente no le gusta. ¿A quién le gustan los impuestos? A nadie, ¿no? Nosotros que hubiésemos preferido hacer una tasa, que es diferente. Entonces yo una tasa le digo 50 pesos, pero tus 50 pesos van para cierta cosa. Ah, sí, claro. Que haya claridad. Que haya claridad. Y en una tasa, como la tasa de tecnología o como las diferentes tasas ambientales, hay una claridad de para dónde va a tener. En el impuesto, hombre, pues Aquí no hay claridad ahorita todo lo que están cobrando con las bolsas. No. Se está volviendo una donación Y más que de quien recibe el dinero. es un impuesto y entonces entra al Estado o entra, la mayoría le entra al Estado. Digamos que yo entiendo, digamos, la aversión que existe de la ciudadanía con el tema del cobro, ¿no? Pero yo la verdad lo veo positivo porque, y no es porque le entre dinero al Estado ni mucho menos, sino es porque eso va a llevar a que la gente diga, yo no le voy a dar dinero al Estado, yo llevo mi bolsa. De hecho, lo que está Pero es que ¿sabes qué hace la gente? Se está yendo a los mercados pequeños, que en realidad para mí es mejor. Personalmente, Pero no anda de canastico. honestamente, esta es una discusión Sí,
supremamente valiosa porque evidentemente podemos estar favoreciendo a los que nunca han sido favorecidos. Sí. Y en principio el hecho de que a mí me cobren una bolsa cuando yo sé que ya ellos la compraron, o sea que ya hay un precio extra, Precio del mercado. es un precio del mercado, o sea yo voy a Carulla y de todas maneras ellos ya tienen la bolsa comprada, Claro. está metida entre todos los productos. Exactamente, entonces eso es Sí, súper importante. claro, si yo le estoy pagando a ellos una bolsa, entonces yo les estoy diciendo, pero usted ya, no. Antes de hacer una broma, como yo. Claro, pero hay que entender que Eso no lo hacen. Ellos hacen un descuento si yo de bolsa. Sí, en Sí, en varias superficies. Yo trae su bolsita y titi, pasan un código de barras y te descuentan 20 o 50, dependiendo del número de bolsas. del número de bolsas, sí, de la superficie. Hay que entender que cuando yo pago la bolsa, yo no es que le esté dando ese dinero a la gran superficie donde estoy comprando. Es un impuesto. Como cuando yo voy y pago valorización. Y creo que ahí es donde está tanto la aberración como la versión de mi parte, porque pues Seguro. Y yo entiendo. el impuesto va para un lado, pero es que ellos ya compraron la bolsa, ergo estoy embarrándola. De por sí, ambientalmente lo estoy embarrando porque ellos van a seguir consumiendo la bolsa, de todas maneras. Y además porque aquí en Bogotá particularmente ya se envió un mensaje errado para el que tenga dinero haga lo que quiera. ¿Sí? Como siempre. Sí, aquí la Bogotá mejor para el que la pueda pagar. Sí. Sí, ya sucedió con lo del pico y placa y todo esto. Yo tengo el dinero, no me importa. Y yo paso por encima de que se me dé la gana y ¡pum! Y yo saco el carro a la hora que se me da la gana y no me importa el resto. Y pues yo pago la bolsa, 20 pesos. Termina, lo que pasa es que como nosotros tenemos una lucha de clases tan distante, y de hecho aquí me gustaría citar de todas formas a mi gran amigo, es un gran amigo del pasado y que tiene una tesis fantástica en este tipo de urbanismos tan raros como el que tiene Colombia, donde tenemos unas clases sociales que no quieren ser clases sociales, pero que les toca en algunos casos y en otros son pues evidentemente de altísima clase. Juan Guillermo Yunda hizo una tesis al respecto y parte de lo que él más o menos nos explicaba era que nosotros no estamos preparados para ese tipo de cosas porque lo vemos así, aberrante, total. Generamos aversiones y la propuesta de cobrarla, si hubiese sido una tasa y fuese claro, creo que todos estaríamos de acuerdo. Seguro no causaría el mismo efecto. Sí, y que haya generado tal impacto mediáticamente el no uso de la bolsa. Yo creo que la ciudadanía bogotana y colombiana es de los que necesitan los regímenes instantáneos. Sí. O sea, se canceló la bolsa, a partir de mañana usted verá que la lleva. Eso nos dimos cuenta y eso es algo súper interesante que no se contaba y es una buena experiencia. No le pagó ver cómo reacciona el consumidor. Sí. Es brutal. Y a mí mismo me ha pasado que, hombre, se me olvidó el día de llevar la bolsa y voy. Entonces, acá no hago bolsa, maravilloso. ¿Sí me entiendes? O sea, como soy víctima de mi propio invento, pero es bueno ver la reacción. Ahí hay dos tipos de reacciones. Hay el usuario que simplemente se queja y dice, pero ¿por qué? Si antes me la daban gratis y otros por qué no la van a cobrar, y entonces eso es para los grandes. Pues sí, digamos, es una queja que es válida. Y hay otro que dice, yo llevo la bolsa y no le doy plata a nadie. Exacto. Que es mi no voy a los mercados pequeños. Entonces a la larga. Sí, y nos volvemos y es valiosísimo porque a mí me gusta, sí, me terciaré la canasta para ir a... Claro, es mejor. Y Pero las bolsas de Carulla se rompen a cada rato. bueno, creo que yo nunca me diré un centro comercial por la resistencia de sus bolsas. Pero sirven para que las hacen. Hubo otro problema secundario, Chris, y eso también me gustaría que la gente lo sepa, y es que Colombia tiene también otro problema social, y es que nosotros siempre nos han volcado al deje así. Sí, nuestra frase célebre como colombianos es el deje así y nunca nos motivan a la innovación y el desarrollo y a la investigación. Conciencias lo ha dicho en el número de veces que nosotros estamos muy quedados en innovación y desarrollo y que las propuestas que se generan en corte constitucional y cosas generan eso, ¿no? Como un retraso, como por ejemplo lo que pasó, se propone el decreto y como mediáticamente se manejó tan mal. Sonó bastante mal, ¿no? Sí, o sea, ustedes tenían la buena intención, se generó un decreto que tenía absolutamente sentido, que fue el que yo aplaudí, pero entonces empresas plastiqueras de Colombia o sea, se retractaron del hecho de como, pues entonces dejamos de producirlas. Sí, y en vez de despedir gente, innoven, generen un desarrollo, investiguen, ¿por qué no generan biopolímeros? Díganle a la Universidad Nacional que les ayude, a los antes no, díganle a una universidad que les ayude,
Su alma mater. ¿Qué? Mi alma mata, pero es que está jodida. Sí, y pues, es decir, yo creo y considero que precisamente parte de lo que debió estipular el Ministerio de Ambiente es, junto con el Ministerio de Trabajo y Colciencias, ¿por qué no?, es la generación de la innovación y el desarrollo. Yo tengo un dato, por ejemplo, en Berlín los pitillos masticables. Sí, McDonald's. No me pasa, ¿no? Como Sí, es masticable, sencillamente usted se toma la bebida y luego lo puede masticar. La otra noche teníamos una discusión precisamente y una charla al respecto con una amiga que trabaja también para una gran empresa de estas, que yo decía, una gran empresa de estas tendría la capacidad de generar como un rubro para investigación y desarrollo en el cual ponga a competir universidades o estudiantes o proyectos de investigación en el cual, bueno, yo le saqué este biopolímero para reducir consumo. De acuerdo. ¿Sí? Las bolsas plásticas también pueden llegar a ser una necesidad. Total. Y pues lo que pasa es que estamos sencillamente brasicruzándonos ante la necesidad. Yo no veo que haya realmente más allá, ojalá la quiten. Pero por ejemplo yo le hago la pregunta, ¿qué tal que salga otra vez la bolsa de papel? Si nosotros usamos el sanitario. No, digamos ahí listo. Es interesante lo que dices porque otra de las cosas que contemplaba la resolución nuestra era digamos, involucrar diferentes tipos de bolsas. Entonces era, maestro, involucre bolsas reutilizables. O involucre bolsas que no son plásticas. No, acá no estamos metiendo con el plástico. Es decir, usted, y de hecho, no es el problema, sino que digamos la decisión era un poco como con el tema del plástico. Nosotros tuvimos una discusión amplia con las farmacias. Fue amplia y súper interesante. Entonces, tan interesante como decir, oiga, esta resolución sí prohibió un tipo de bolsas. Y ahí fue donde se creó un poco el mal mediático. Entonces, lo que esta resolución decía, oiga, maestro, bolsas de 30, menos salida, 30 por 30, hasta luego. Sí. Y esas sí se prohibieron, por lo menos en esas superficies que están reguladas. Es verdad, yo me acuerdo que uno entraba para cualquier cosa y le daban para la cajita del medicamento, le daban una microbolsa. Sí. Total. Entonces, oiga, vamos a comprar un cortaúñas, no una bolsa. Vamos a comprar unos chicles y no una bolsa. Entonces, esas bolsas que son totalmente inservibles, inútiles, digamos que la intención de la resolución era desaparecerlas y esas han desaparecido. Entonces, la discusión con los de las farmacias era, oiga, espere, entiendo, ellos nos decían, entiendo lo que usted quiere hacer y me parece bien, pero acá también estamos entrando con un tema de medicamentos, ¿vale? Y los medicamentos tienen incluso temas de confidencialidad. Entonces, hay pacientes que no quieren que el público vea que yo llevo una caja de no sé qué Condones, le dan pena los condones. No, digamos medicamentos para tratamiento de VIH, que son específicos. Y nosotros quedamos, oiga, sí, totalmente válido. Entonces, pero se puede usar otro material. Claro, entonces hoy por donde droga la rebaja le da una bolsa para ese tipo de clientes que efectivamente quiere llevar algo pequeño y lo quiere llevar en la bolsa, le da una bolsa de papel. Pero ya lo está poniendo en papel, está poniendo una etiqueta. La gente lo dice, uy, ese es un medicamento raro. Además que era sencillo, era que tan difícil es coger esa caja y meterla No, sí, pero hay unas que son grandes. Pero bueno, a Bogotá, pero claro, si estoy en Barranca seguramente no tengo bolsillos porque hace un calor tremendo y lo quiero llevar. Ese tema, o sea, lo trae esa colación y me parece recordar cuando yo cuando estaba en Estados Unidos preguntaba por qué en las farmacias dan todo de tarritos naranjas. Tú sabes que allá no dan los medicamentos como acá, que si yo soy epiléptico y consumo carbamazepina 200 miligramos, entonces a mí me la recetan y me dan un frasquito con el número de pastillas por un número de tiempo, por el número de días, ¿cierto? Sí. Frasquitos naranjas. Y viene con un sticker y viene marcado para el nombre del paciente, específicamente, ¿cierto? Eso fue precisamente por esa sensibilidad a que no querían saber qué era lo que traía. Eso es muy peligroso desde el punto de vista médico. Se confunden los pacientes, se confunden por el color del frasco y hay mucha pérdida de bolsas en cosas que no hemos mencionado acá. Las secretarías de salud piden el uso de una cantidad de bolsas innecesarias que tienen que tener color. Eso ya es un manejo de residuos peligrosos, ¿no, Cris? No, pero es que eso no es peligroso. Yo lo que quiero mencionar es precisamente no son residuos peligrosos. Por ejemplo,
de los que yo voto. Yo que voto papel, y eso que trato de no usar papel, y que estoy tratando de convencer a mis pacientes que les envío los reportes digitales, todo digital. Lo puedo hacer en otros países. En Colombia todavía no consideran eso. ¿Y saben en qué están guardando los reportes? En bolsas plásticas. Sí, pues a mí también me entregan, yo me hago un examen médico en el IDIME y le entregan a Sí, otra discusión que fue muy interesante fue la discusión con, digamos, juntas de acción comunal. Nos llegaron muchas juntas de acción comunal, generalmente de barrios estrato 5 y para arriba, diciendo, oiga, me parece chévere que desaparezca la bolsa pequeña, me parece muy bien, pero es que esa bolsa pequeña es la que yo uso para las excretas de los animales. Fue una discusión interesantísima, fue súper interesante. De hecho, tuvimos ahí una buena investigación en, oiga, pero espere, hay una empresa paisa que hace un recogedor que tú no tienes, que es una varita, y se abre, digamos, y es como una cápsula de papel. Entonces, cada X veces que recojas, no, es de papel, y la bota. Entonces, encontramos, digamos, ese tipo de empresas que hacen innovación, ¿no? En cómo encontramos gente que usa papel periódico, encontramos gente que usa, digamos, todas las bolsas de las frutas, esas no están reguladas. Nadie, digamos, y es así otra de las discusiones, nadie se ha metido con la bolsa del carrete de las frutas, con la bolsa de leche, nadie se ha metido con ese tipo de bolsas porque eso es otro. Entonces era como, oiga, listo, chévere la discusión, pero usted tiene todavía un universo de bolsas que puede utilizar. Sí. Entonces digamos que por ahora esa excusa no va. La de medicamentos tampoco, digamos que acá hemos discutido un montón y los argumentos han ido cayendo. Digamos que el impuesto fue algo... No, pues eso sí estuvo mal. Hombre, algo mal, pero bien. Digamos que a la larga digamos que la invitación es no quedarnos en que mal, sino es, hombre, ya se tomó una medida que es agresiva y se está comprobado. Y que si la gente se apropia, es decir, yo no le quiero dar esos 20 o 50 pesos al Estado, yo me voy a punto, y se acabó. Y entonces es un corte, digamos, casi que de raíz también. Si la gente se lo apropia, va a funcionar bastante bien. Y considero que nosotros los colombianos también tenemos muchas veces actitudes muy radicales para las cosas, ¿no? Así como estas empresas plastiqueras que pues entonces cierran y despido a todo el mundo los que hacen bolsas plásticas, pues está bien. Entonces nosotros también podemos tener actitudes radicales de pues listo, no vuelvo a coger una barraca bolsa del supermercado, es tan elemental como eso. Total. Sí, no nos gustan los impuestos, esto es un impuesto, tenganlo claro, esto fue un impuesto y ya. De reforma tributaria. ¿Qué tan necesarias son las bolsas de colores para hacer realmente clasificación y que le exijan a la persona tener cierto, por ejemplo, en los consultorios médicos? Si tú gastas una bolsa y le pones algo que esté medio contaminado, sabes que eso empieza a botar gases y va a crear un ambiente contaminado. Entonces no lo debes tener la bolsa roja y la bolsa roja, la bolsa verde, y hay cosas, por ejemplo, que son absurdas. Por ejemplo, un bajalenguas que tiene que irse a la bolsa de tarro, que tienes que medirlo con una balanza gramera, la cantidad, el riesgo tan grande que hay de transmitir infecciones al ponérselo a manipular material que realmente fuera peligroso es muy grave. Ahora, lo de las bolsas que te preguntaba, por ejemplo, la bolsa que va para que la gente bote el papel higiénico, ¿qué es mejor, botar el papel higiénico en la taza que está sucio? Pregunta maravillosa y me trae a colación una discusión que yo decía con mi novia, que lo era Natalia Jiménez, la cuña, y entonces hace poco que estábamos en Alemania, ya se encuentra ya en un curso, nos pusimos a decir, oiga, diferencias entre países desarrollados, que son ellos, y subdesarrollados, que son nosotros, ¿no? Y encontramos varias cosas chistosas, digamos. Una de las cosas era, oiga, usted en Europa no encuentra la caneta sanitaria. Todo va digamos, para las aguas residuales. Porque aquí no, porque tenemos sistemas de conducción de aguas residuales no tan buenos, porque las plantas de tratamiento no fueron diseñadas para manejar papel higiénico en grumos, digamos así. Entonces hay varias razones, pero cosas tan chistosas como esas, ese residuo no existe. Es que no debería existir, porque eso lo dejas ahí y contamina. Sí, no. En Japón. Las toallas higiénicas,
vienen con una bolsita para echar y eso es contaminante. Los espectros que le dan a uno a veces vienen en bolsas y algo que es muy paralelo a las bolsas, los guantes. No, es loquísimo, pero entonces, sí, o sea, en nuestro contexto, pues creo que lo mejor sigue siendo tener la basura que se vaya por el lado de los residuos y no para el sanitario, digamos, por el lago residual. Pero porque nosotros no tenemos el sistema. Es por infraestructura, no es un tema de que no se pueda. Porque sabes que he visto que trabajan los baños las nuevas tazas ahorradoras. Sí. ¿Qué pasa? Que tienes que bajar 2 veces. No, eso va a haber de todo, No, pues ahorita lo que pasa es que tenemos inconsistencias de traer cosas de fuera, de tratar de imponer cosas de fuera que Sí, personalmente por nuestra infraestructura no funciona. Entonces, digamos, ese es un ejemplo muy bueno, pero Sí. digamos en este caso, hombre, lo que uno puede hacer es ser innovador un poco también, ¿no? Entonces, digamos, si me hacen falta bolsas en mi casa porque yo ya no consumo bolsas y necesito para el sanitario, hombre, cuando usted compra 1 kilo de arroz y usted lo desocupa, eso es una bolsa. Cuando usted compra una bolsa de leche, eso es una bolsa. Y son muchas cosas que todavía los colombianos no se nos dan cuenta, que tenemos un montón de bolsas de la Bolsas es lo que nos sobra. y esos bolsos son empaques, ¿no? Sí. Y aquí quiero, digamos, contarles algo interesante. El país viene tomando cartas en el asunto y estamos cercanos a tener una regulación sobre envases y empaques, ¿vale? Y es una recomendación a los de la OEA, nos digo, oiga, maestro, chévere, gente, pero vasos. Envases, no, entonces es básicamente incentivar el reciclaje de envases y empaques. Ellos tienen, y es un postconsumo, digamos que hacia allá se le está apuntando y es tener un sistema en el cual después de que yo me tomo mi gaseosa o mi cerveza o lo que sea, vaya para un sistema donde se pueda reciclar, porque estamos bastante impacto ambiental tiene extraer el petróleo como para seguir fabricando como si no lo pudiera reciclar. Yo puedo reciclar, lo que pasa es que no es mejor que la de plástico. sí, pero digamos que Pero es usable, ¿no? es utilizable N veces, pero mira que se volvieron de moda las twist-off, ¿no? Digamos, hay que volver un poco como a la finca. Ese esquema es maravilloso, digamos, funciona muy bien. Y creo que, o sea, nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que realmente no tenemos recursos infinitos. Todavía hay un montón de gente, o sea, pareciera ser que hay mucha gente que no tiene conocimiento de que nuestros recursos son limitados. Somos muy pocos aparentemente, y me da a veces un poco de dolor eso porque, bueno, yo lo estudié como biólogo, usted lo estudió como ingeniero ambiental, tú eres médico y tienes claridad sobre que esta vaina tiene que acabarse, o sea, yo no puedo seguir extrayendo petróleo infinitamente. Segundo, no podemos seguir pensando que el petróleo tiene que ser nuestra base económica, toca cambiar, y toca empezar a cambiar esas cosas, pero todavía hay gente que le dice a uno, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Yo en qué voy a andar si no es en un carro? Total. Y que no se dan cuenta que nosotros tenemos los recursos a la mano. Entonces lo que tú dices, 1 kilo de arroz, pucha, eso es tremenda bolsa. Segundo, hay origami, muy chistoso, que es papel periódico para hacer las bolsas de las canecas del baño. Pues papel, y ahí entra el material en descomposición, sencillamente ayuda al compostaje. Ahí está. Digamos una figura que yo utilizo, que utilizamos en la casa es, yo pongo mi bolsa para los residuos del sanitario, pero ¿qué es lo que la gente generalmente hace? Coge la bolsa y la mete en la bota, ¿no? Y la mete en la otra bolsa, que es la bolsa grande que está acá al servicio de aseo. Pero entonces lo que a veces tenemos claro, bueno, ahí cada uno con su tema es, saque los residuos que tiene la caneca y de la bolsa. Y esa bolsa la podemos usar un par de veces. Son residuos como materia fecal que ahí viene el riesgo de contaminación. Claro, no es que lo voy a dejar todo el año, ¿no? Pero digamos, es simplemente reutilizar un poco esa bolsa porque realmente, hombre, vas a ver en sanitario, no es que tú vayas a meter la mano, no, simplemente sacas el papel higiénico usado y la bolsa la puedes usar 2 o 3 veces fácilmente. Yo admito que uso bolsa plástica para el baño. Yo también. Pero busco la que dice oxodegradable. Entramos en esa es otra buena discusión. Sí, larga. ¿No? Ese es otro programa entero. Digamos que, hombre, el tema de bolsas da mucho. Sí, ¿Por qué le llaman oxodegradable? pues lo que pasa es que son oxidables supuestamente y se pueden manejar en compostaje. Pero se han salido con artículos que no nos dan buena explicación. Lo que tiene la oxodegradable es que, digamos, en el proceso de fabricación de la bolsa, le introducen unos aditivos, ¿vale? Para que cuando esté en contacto
impacto del sol, de la luz solar. Además que es chistoso, porque entonces me dicen, listo, fue exagerable. ¿Qué quiere decir exagerable? Que por medio de temperatura y de acción de los rayos ultravioletas se empiezan a descomponer en fracciones más pequeñas, ¿no? Es una degradación, digamos, mecánica, física, sí, mecánica. Como la bolsa mía se va a relleno sanitario, no hay hueco, y las temperaturas no son tan altas. no son tan altas, digamos. Entonces, claro, se degrada Mucho más tiempo. Digamos que una bolsa degradable frente a una convencional de plástico, la bolsa degradable se degrada en un menor tiempo. Pero hay otros estudios que dicen, oiga, espere, usted está rompiendo una bolsa en micropartículas, ¿y ahora qué? Entonces, en los Oxxo, No, es discusión. no hay solución Perfecta, sí. perfecta, Es complejo. pero hay Y opciones. hay soluciones inteligentes. Por eso digo que Podemos necesitamos hacer. es investigación y desarrollo, gente. Mire, yo tengo una propuesta que ya les había dicho. En los supermercados están cobrando las bolsas, porque no nos dan de colores y así uno puede usar esa bolsa después de haberla usado en la oficina con los mismos colores y ayudar a Eso fue un intento de la anterior administración de Bogotá. Fue un intento, pues hombre, que donde hubiese sido otro alcalde, que de pronto le hubieran copiado un poco más, hubiera sido muy chévere. ¿Qué hizo Bogotá Humana en ese entonces? Dijo, listo, venga. Suecia, para la separación, volvemos un poquito como a residuos, ¿no? Nos salimos del tema específico de bolsas. Suecia en el tema de separación de una fuente tiene, básicamente en un apartamento normal, clasifica por 7, 8, 10 corrientes, ¿no? Entonces dice papel, vidrio verde, vidrio ámbar, vidrio transparente, PET de otro color, cartón. Digamos que la separación es súper rigurosa, ¿no? A nosotros nos ha quedado grande todos los diferentes tipos de separación que se hizo. Entonces Bogotá dijo, hagamos una cosa, hagamos una cosa sencilla, no nos vamos a complicar. Usted en una bolsa que le puso un color negra, va a poner todos los residuos que usted considere, pues digamos que sean inservibles o no aprovechables. Y en una bolsa como va a poner los residuos secos que sirvan, que sean aprovechables. Era una idea genial. Sí. Para un país de estas características o de esta cultura ambiental, era muy fácil. Lo sigo haciendo, por cierto. Era muy fácil. Pasa que después pasaron otros problemas. Y en ese intento, lo que hizo la administración fue decirle a las grandes superficies de Bogotá, venga maestro, ¿por qué no distribuye bolsa blanca y bolsa negra? Dentro del empaque que usted le va a dar para que llegue, no quisieron. No quisiera. ¿Y por qué? Pues porque esa es una vaina muy difícil que tú le digas a Carulla que ahora su bolsa es negra. Pero es que puede ser una ventaja promocional para Pero requiere de voluntad. Requiere de voluntad. Pero no hubo. fíjate que si hubo una propuesta basada en lo que tú Yo lo sabía. Sí, fue interesante cuando yo la conocí, dije, oiga, chévere, porque la gente no va a tener que comprar la bolsa negra de la basura. Claro. O sea, me dan una bolsa grande negra y con eso solo la basura. Sí, digamos que era una buena idea. Una buena idea. Sí. Pues yo creo que hoy estamos a casi las 2 horas ya. Vaya. Ahí tenemos un Twitter a las 8, ¿no? Bueno, Muchas gracias. Pues Gracias. tenemos 20 minuticos de Cristian, más un montón de charla y todo. Claramente tenemos que hacer otro programa de incluso lo pudimos haber fragmentado, pero Seguro, pero digamos que digamos dentro de lo que ustedes vienen trabajando, pues podemos tener temas de residuos y todos los diferentes tipos de residuos. sí tenemos que hablar mucho más. Podemos hablar de compostaje, podemos hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar mucho más, entonces pues para los que nos siguieron todo este rato, qué rico y qué chévere, y los felicito, Endurance. Muchas gracias. Y pues hoy tuvieron aquí a un gran personaje que sabe muchísimo de esto. De Periscope sé que hicieron algunas preguntas, pero es que no las alcanzé a leer desde acá. Y las de Facebook estaban ocultas detrás de una ventana, entonces no las pude leer. De acuerdo, ahí podemos mirar cómo les podemos ayudar a responder estas preguntas. Listo, Yo creo que para cerrar, hombre, la invitación es, hay muchas excusas en el tema de residuos hablando del ciudadano. Vemos que el tema de residuos se puede resolver si el ciudadano es un poco más consciente de sus residuos, ¿no? Usted encárguese, es como cuando la mamá le dice, usted encárguese de sus platos. Si cada uno se encarga de sus residuos, la cosa puede mejorar un montón. Pero yo traigo una primicia y me voy a atrever a decirlo, ¿vale? Y es que básicamente hoy tenemos una nueva resolución de llantas usadas.
que creemos que va a tener cosas interesantes para el país. El tema de llantas también ha sido un tema taquillero. Muy taquillero. Pero taquillero negativo. El tema de bolsas ha sido bastante taquillero chévere, pero este ha sido como taquillero negativo. Entonces tenemos una nueva resolución, la conocerán la siguiente semana, pero entonces es para que No, pues, hacemos un programa al respecto, claro que sí. Entonces ya todos están avisados de que va a haber un programa respecto a las llantas. Otro tema álgido que nosotros hemos mencionado repetidamente porque nuestro... escombros. Y las escombreras. Hay varios. El residuo es un universo fantástico. Fantástico, pues gracias a todos por estar acá. Twitteratón. Ah, bueno, No, pues, bueno, es que miren, esta noche hay un Twitteratón a las 8 de la noche. Si ven los twitters que vamos a hacer, tienen un hashtag, no recuerdo cuál es, y es en contra de Transmilenio por la séptima. Por favor, les pedimos que Por nos... favor, sería maravilloso que nunca se haga un reunión por la séptima. hay muchas opciones y nosotros próximamente subiremos un video al respecto del Transmilenio por la séptima. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Adiós. buenas noches.